Hace unos meses, un señor llamado Nemesio, de 67 años, de Pamplona, entró a la consulta de su médico de cabecera con una queja que le parecía vergonzosa de admitir. Cada tarde después de comer, se quedaba sin fuerzas. No podía pensar con claridad. Los párpados le pesaban como si llevara piedras encima. Y entonces, sin que pudiera evitarlo, caminaba hasta el cajón de la cocina y sacaba una tableta de chocolate. Llevaba haciendo lo mismo más de 4 años. Su familia pensaba que era un capricho. Él mismo se culpaba de no tener fuerza de voluntad, pero lo que le pasaba a Nemesio no tenía nada que ver con el carácter ni con la debilidad. Tenía que ver con una montaña rusa de azúcar que le recorría el cuerpo cada vez que se sentaba a la mesa. Y lo más importante es que existía una forma de detenerla, sencilla, gratuita y al alcance de cualquier persona, sin necesidad de ir al gimnasio ni de comprar ningún suplemento. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que realmente ocurre en su cuerpo después de cada comida, por qué ese bajón de energía de media tarde no es culpa suya y qué puede hacer usted ahora mismo para cambiarlo. Le pido que se quede hasta el final porque lo que vamos a explicar no se lo habrá contado nadie de esta manera. Antes de entrar en materia, permítame presentarle algo que quizás no esperaba escuchar. Hay un músculo en su pantorrilla, profundo, escondido debajo del músculo gemelo que sí puede ver en el espejo, que tiene una capacidad extraordinaria. Cuando ese músculo se pone en marcha, puede retirar el azúcar de la sangre sin que el páncreas tenga que intervenir. Un estudio publicado en una revista científica revisada por expertos en el año 2022 por la Universidad de Houston demostró que activar ese músculo después de comer redujo el pico de azúcar en sangre en aproximadamente un 52%. Y lo más sorprendente es que el movimiento necesario para activarlo se puede hacer sentado, en casa, sin que nadie a su alrededor lo note. Pero vayamos por partes, porque para entender la solución hay que entender primero el problema desde su raíz. La glucosa es azúcar en su forma más simple, y esa palabra azúcar ha adquirido una mala fama que en parte no merece, porque la glucosa no es el enemigo, es el combustible, es la gasolina de cada célula de su organismo. Sus músculos la queman para moverse, su hígado la almacena como reserva de emergencia y su cerebro, este es el punto más importante, depende de ella de forma casi exclusiva. Si el cerebro se queda sin glucosa durante más de unos pocos minutos, usted deja de pensar con claridad. Así que la glucosa no es algo que haya que eliminar, es algo que hay que gestionar bien. El problema nunca es la glucosa en sí misma. El problema es cuando demasiada glucosa llega a la sangre demasiado deprisa y el cuerpo no tiene ningún sitio útil a donde mandarla. Cuando usted come hidratos de carbono, pan, arroz, pasta, patatas, fruta dulce, cualquier cosa con almidón o azúcar, su sistema digestivo los descompone en glucosa. Esa glucosa entra en el torrente sanguíneo. Esto es completamente normal. Esto es lo que tiene que pasar. El problema empieza cuando mucha glucosa llega de golpe. Imagina una manguera de jardín con el grifo abierto suavemente. El agua fluye, la manguera aguanta sin problema. Ahora imagínese que alguien abre ese grifo a tope. La manguera se infla, las paredes sufren. Eso es más o menos lo que experimentan sus vasos sanguíneos durante un pico brusco de azúcar. Su organismo detecta esa subida y manda una señal urgente al páncreas, que es un órgano pequeño situado detrás del estómago. El mensaje es claro: libera insulina y hazlo ya. La insulina es una hormona. Puede pensar en ella como un repartidor. Su trabajo es sacar la glucosa de la sangre y llevarla dentro de las células, donde puede usarse como energía o guardarse. Parte va a los músculos, mucho va al hígado, donde se almacena en forma de glucógeno, que es básicamente la reserva de emergencia de su cuerpo. Pero aquí es donde la historia se complica. Si sus músculos ya están llenos y su hígado también está lleno y usted está sentado en el sofá sin moverse después de cenar, su cuerpo todavía tiene que hacer algo con el exceso de glucosa. No lo tira a la basura, lo mete dentro de las células de grasa. Y una vez que entra ahí, resulta muy, muy difícil sacarlo
Mientras tanto, la insulina ha hecho su trabajo tan bien que el nivel de azúcar en sangre cae, a veces por debajo del punto en el que estaba antes de comer. Esto es el bajón. Y de aquí vienen todos esos síntomas que millones de personas describen cada día sin saber de dónde proceden. El azúcar ha subido deprisa y ha bajado deprisa. Y ahora el cerebro, que vive de la glucosa, entra en pánico, manda una alarma, energía baja, arréglalo ahora mismo. Una ola de cansancio le cubre, la cabeza se pone borrosa, los pensamientos se vuelven lentos y pegajosos, los párpados pesan. Y entonces llega ese antojo tan específico, casi desesperado, de algo dulce en este momento, una galleta, un trozo de chocolate, algo azucarado de la despensa. Esto no es debilidad, no tiene nada que ver con el carácter, es química pura. Su cerebro está haciendo exactamente lo que ha aprendido a hacer durante miles de años de evolución, protegerse de quedarse sin combustible exigiendo más. El azúcar subió rápido, el azúcar bajó rápido y ahora el cerebro está en modo de ahorro de energía, ralentiza todo lo que no es urgente para mantener las funciones esenciales en marcha. Eso es lo que está pasando de verdad cuando a las 4 de la tarde usted choca contra una pared invisible. Volvamos a Nemesio. Cada mañana llegaba al trabajo o a sus actividades de la jubilación lleno de energía, desayunaba bien, se sentía bien, pero después de comer, hacia las 3 de la tarde, la mente se le nublaba, no podía concentrarse, se le olvidaban las cosas y sin darse cuenta repetía el mismo ciclo todos los días. El chocolate le subía el azúcar y luego el azúcar volvía a caer. A las 6 de la tarde se sentía agotado, aunque no hubiera hecho nada extraordinario. No estaba cansado de vivir, estaba cansado de una montaña rusa de azúcar que nadie le había explicado jamás. Y ese ciclo, repetido cientos y miles de veces a lo largo de los años, iba dejando una factura. El páncreas no es infinito, tiene una vida útil y cada subida exagerada de insulina lo va desgastando poco a poco. Ahora bien, el daño a largo plazo es lo que realmente hay que entender. Al principio, el páncreas aguanta sin problemas. Luego empieza a ir más despacio. Y entonces las células comienzan a ignorar la señal de la insulina. Esta situación tiene un nombre. Se llama resistencia a la insulina. En términos sencillos, significa que hay suficiente insulina en la sangre, pero las células han dejado de hacerle caso. La llave está ahí, la cerradura también, pero la cerradura está atascada. El páncreas tiene que fabricar cada vez más insulina para conseguir meter la misma cantidad de glucosa dentro de las células más y más cada año, trabajando cada vez más duro para conseguir cada vez menos. Lo más difícil de esta situación es que durante mucho tiempo los análisis de sangre de rutina pueden seguir saliendo bien. No hay diagnóstico, no hay señal de alarma en el papel, pero el cansancio es real. La tripa va creciendo. Los antojos no dan tregua y la persona vive así durante años sin poder señalar nada concreto como causa del problema. Hay un dato que el Hospital Clínic de Barcelona y otros centros de referencia en España llevan años poniendo sobre la mesa. Más de la mitad de los adultos mayores de 60 años tienen algún grado de resistencia a la insulina antes de que se les diagnostique ninguna enfermedad. Y la mayoría de ellos no lo saben. No porque no vayan al médico, sino porque los parámetros de sus análisis todavía están dentro del rango considerado normal. Pero algo está cambiando ya. Y el momento en el que todavía no hay nada oficialmente mal es precisamente el mejor momento para actuar. Porque en ese punto todo es reversible. La resistencia a la insulina no tiene por qué convertirse en prediabetes. La prediabetes no tiene por qué convertirse en diabetes de tipo 2. Y la diabetes de tipo 2, cuando llega, arrastra consigo consecuencias que afectan a los vasos sanguíneos, a la visión, a los riñones, a los pies,
al corazón. Pero antes de que eso ocurra, hay una ventana de oportunidad y esa ventana está abierta ahora mismo para usted. La herramienta que necesita está dentro de su propio cuerpo. Dentro de cada célula muscular hay unas estructuras llamadas mitocondrias. No hace falta recordar ese nombre. Lo que importa es lo que hacen. Funcionan como pequeños hornos. Cogen la glucosa de la sangre, la queman y la convierten en energía para el movimiento y el calor. Cuando usted está sentado sin moverse, esos hornos funcionan en piloto automático, casi apagados, consumen poca energía. Pero en el segundo en que un músculo empieza a contraerse, esos hornos se activan, empiezan a quemar glucosa a una velocidad mucho mayor. Y aquí viene lo más interesante. Normalmente la glucosa necesita usar la insulina como llave para entrar en la célula. Sin insulina no hay entrada, pero un músculo que está trabajando tiene una puerta trasera, abre su propia puerta, no necesita llave. Es un mecanismo biológico completamente separado y se activa en el momento en que el músculo se contrae. La glucosa pasa directamente de la sangre adentro del músculo. El páncreas no tiene que intervenir, el azúcar en sangre baja, la insulina se mantiene tranquila, la montaña rusa nunca llega a arrancar. Por eso los 90 minutos que siguen a cualquier comida son la ventana más valiosa del día para su metabolismo. Es en ese periodo cuando la glucosa está subiendo. Es exactamente en ese momento cuando sus músculos pueden atraparla directamente antes de que se almacenen las células de grasa y antes de que el páncreas tenga que soltar una gran descarga de insulina. El mensaje es claro. Mover los músculos después de comer cambia lo que le pasa a ese azúcar. Y cuantos más músculos entren en acción, más glucosa sale de la sangre y más deprisa. Y aquí es donde regresamos a ese músculo escondido del que hablábamos al principio. En la parte posterior de la pierna, justo por debajo de la rodilla, hay dos músculos apilados uno encima del otro. El que se ve desde fuera, el que forma el bulto de la pantorrilla, se llama gastrocnemio. Es el que se activa cuando se pone de puntillas, pero debajo de él, más profundo dentro de la pierna, vive un segundo músculo llamado sóleo. La mayoría de las personas no saben que existe, no se ve en el espejo, casi nunca se siente por separado. Y sin embargo, libra por libra, cuando se trata de retirar glucosa del torrente sanguíneo, ningún otro músculo del cuerpo le iguala. Hace unos años, investigadores de la Universidad de Houston llevaron a cabo un experimento que llamó mucho la atención en el mundo científico. El estudio fue publicado en una revista científica revisada por pares en el año 2022. Pidieron a los participantes que se sentaran en una silla y realizaran un movimiento muy sencillo después de comer: levantar y bajar los talones mientras mantenían los dedos de los pies apoyados en el suelo. Eso era todo. Los participantes podían estar trabajando delante de un ordenador, mirando la televisión, hablando por teléfono. Nada tenía que cambiar en su rutina, lo único que se movía era la parte posterior del pie. Los resultados sorprendieron incluso a los propios investigadores. El pico de glucosa después de comer bajó aproximadamente un 52%. La liberación de insulina cayó cerca de un 60%. Ese segundo número es enorme. Significa que el páncreas casi no tuvo que intervenir. El sóleo estaba retirando glucosa de la sangre tan deprisa que no hacía falta una respuesta grande de insulina. Puede probar esto ahora mismo mientras escucha o lee estas palabras. Coloque los dos pies planos en el suelo. Mantenga los dedos presionados hacia abajo. Ahora levante los talones despacio y déjelos bajar suavemente arriba, abajo, a su propio ritmo. Sin prisa, sin fuerza. Puede hacerlo en el escritorio, puede hacerlo en el sofá, puede hacerlo en una cafetería y nadie a su alrededor se dará cuenta. 10 o 15 minutos de esto después de comer son suficientes para marcar una diferencia real y medible. No necesita ropa de deporte, no necesita zapatillas especiales, no necesita levantarse del asiento, solo mueve los talones. El sóleo es la herramienta más eficiente, pero no es la única.
cuantos más músculos ponga en marcha después de comer, de las piernas, de la espalda, del abdomen, de los brazos, más glucosa abandona el torrente sanguíneo y más deprisa lo hace. Existen varias opciones más y todas encajan en una vida normal sin planificación especial. La primera es un paseo después de comer. En un estudio realizado con dos grupos que comieron exactamente lo mismo, uno se quedó sentado y el otro dio un paseo tranquilo de 10 minutos. El pico de azúcar en sangre del grupo que caminó fue aproximadamente la mitad del grupo que se quedó quieto. No estamos hablando de una hora en la cinta, no estamos hablando de carrera ni de ejercicio intenso. 10 minutos, a paso, tranquilo. El recorrido no importa. Puede salir a la calle, puede dar vueltas por el pasillo de casa mientras escucha la radio. Puede subir y bajar las escaleras de su edificio unas cuantas veces. La única regla es moverse en lugar de quedarse sentado. La segunda opción son las sentadillas y funcionan todavía más rápido. La razón es simple. Las sentadillas activan los músculos más grandes de todo el cuerpo, los cuádriceps y los glúteos. Músculo más grande significa más glucosa retirada por minuto. La técnica no tiene misterio. Póngase de pie con los pies a la anchura de los hombros, los dedos apuntando ligeramente hacia afuera. Baje todo lo que le resulte cómodo. No necesita llegar a la posición horizontal. Mantenga la espalda recta. Deje que las rodillas sigan la dirección de los dedos de los pies para que no se doblen hacia adentro. Luego empuje hacia arriba y vuelva a la posición inicial. Haga 10 de forma lenta y controlada. Un truco muy práctico es hacerlas mientras espera a que hierva el agua para el café o la infusión de después de comer. Ese tiempo de espera es aproximadamente el que necesita para darle a esa glucosa un sitio útil a donde ir. La tercera opción es la más subestimada de todas y a la vez la que más personas ya están en condiciones de aplicar sin cambiar nada en su vida. Se trata de las tareas del hogar. El problema no es hacerlas. La mayoría ya las hace. El problema es el momento. Normalmente se hacen antes de comer o mucho después, cuando el azúcar ya ha hecho lo que quería hacer. El truco está en hacerlas justo después de comer. 15 minutos recogiendo la cocina después de comer equivalen en términos de control de glucosa a ese paseo de 10 minutos del que hablábamos. Friegue los platos a mano, está de pie, está moviéndose, pase el trapo por la encimera, barra el suelo, ordene lo que haya que ordenar, su cuerpo está en movimiento, sus músculos están trabajando, su glucosa está yendo a donde debe ir. Y lo mejor es que no necesita ningún tipo de motivación extra porque lo iba a hacer de todas formas. Lo que tienen en común estas tres opciones es algo muy valioso. No hace falta reorganizar la vida alrededor de ellas. No hace falta madrugar más. No hace falta pagar una cuota de gimnasio que en muchos casos ronda los 40 o 50 euros al mes. No hace falta ponerse ropa de deporte ni tener a nadie que le supervise. Solo hay que dejar de estar quieto durante 10 o 15 minutos después de comer, o si de verdad quiere quedarse sentado, que se quede sentado y mueva los talones. Eso es todo. Hay otro elemento importante que merece atención por sí solo. La velocidad a la que se desarrolla la resistencia a la insulina y la velocidad a la que se puede recuperar la sensibilidad depende en gran medida de la edad. A partir de los 40 años y sobre todo a partir de los 60, la masa muscular empieza a disminuir si no se mantiene activamente. Los médicos llaman a este proceso sarcopenia. Menos músculo significa un sistema de eliminación de glucosa más pequeño. Un sistema más pequeño significa más presión sobre el páncreas. Más presión significa que la montaña rusa se hace más pronunciada y más difícil de manejar. Por eso la activación muscular después de las comidas tiene un impacto mayor en personas de más de 60 años que en personas jóvenes. No porque los mayores estén en peor forma, sino porque cada acción que se tome en este momento tiene un efecto proporcionalmente más importante sobre el metabolismo. Piensa en el caso de una señora de 72 años
con hipertensión controlada y un análisis de sangre que siempre salía dentro del rango normal, pero que llevaba 3 años sintiéndose agotada por las tardes, sin diagnóstico, sin explicación médica clara. Solo ese cansancio persistente que le quitaba las ganas de salir, de quedar con las amigas, de ir a buscar a los nietos al colegio. Cuando empezó a caminar 15 minutos después de cada comida principal, en menos de 3 semanas la fatiga de media tarde desapareció casi por completo. No cambió lo que comía, no tomó ningún suplemento, no modificó su medicación. Solo dejó de quedarse quieta en el momento en que su cuerpo más lo necesitaba y su páncreas por fin pudo descansar un poco. Este es el verdadero regalo que se puede hacer uno a sí mismo a cualquier edad, pero especialmente a partir de los 60. No es un remedio milagroso, no es una pastilla, ni un batido, ni un programa de 20 semanas que hay que comprar. Es simplemente entender lo que está pasando dentro del cuerpo y elegir hacer algo en el momento correcto. La ciencia es clara al respecto. La actividad muscular controla el azúcar en sangre. Y esto solo funciona si se hace de forma consistente. Una vez que camina después de una comida, ayuda a esa comida. Un hábito diario de moverse después de comer va cambiando poco a poco cómo todo el cuerpo maneja la glucosa. Las células se vuelven más sensibles a la insulina. Los músculos se vuelven más eficientes al absorber el azúcar. Todo el metabolismo va cambiando de dirección. La palabra clave aquí no es intensidad, es constancia. Volvamos a Nemesio. Cuando su médico le explicó lo que acabamos de contarle, Nemesio no pudo creer que fuera tan sencillo. Pensó que habría que hacer algo más complicado, más costoso, más difícil, pero empezó con una sola cosa. Después de comer, en lugar de sentarse directamente en el sillón delante de la televisión, se levantaba y recogía la cocina durante 10 minutos. A veces daba una vuelta corta por el barrio. A veces simplemente se quedaba en la silla y movía los talones mientras veía las noticias. Al cabo de 2 semanas, el bajón de las 4 de la tarde había desaparecido. El antojo de chocolate seguía ahí de vez en cuando, pero sin esa urgencia desesperada de antes. Su cabeza estaba más clara, su energía duraba más. Y por primera vez en años, cuando sus nietos venían a verle por las tardes, tenía ganas de jugar con ellos en lugar de quedarse dormido en el sillón. Esa es la diferencia que estamos hablando. No es solo una cuestión de niveles de azúcar en un papel, es una cuestión de calidad de vida, de poder estar presente para las personas que más le importan, de no ser una carga para los hijos cuando todavía hay años por delante para disfrutar, de tener energía a las 5 de la tarde para hacer algo que valga la pena. Nemesio no lo llama control glucémico, lo llama volver a ser él mismo. Vamos a profundizar en algo que muchas personas conocen solo a medias y que marca una diferencia enorme. El orden en que se comen los alimentos dentro de una misma comida influye directamente en la curva de azúcar en sangre. No importa solo lo que se come, también importa cuándo dentro de la misma comida se come cada cosa. Este descubrimiento, que ha sido respaldado por investigaciones en varios países europeos, incluyendo estudios llevados a cabo en centros universitarios españoles, ha cambiado la manera en que muchos especialistas en nutrición y metabolismo dan sus recomendaciones. Cuando se empieza la comida por las verduras, por las ensaladas, por los alimentos ricos en fibra, el estómago forma una especie de barrera. Esa barrera hace que los hidratos de carbono, que vienen después, se absorban más despacio. El azúcar sube, sí, pero sube de forma más gradual, como si en lugar de abrir el grifo de golpe lo abriéramos poco a poco. Eso le da tiempo al páncreas para responder con más calma. La insulina que libera es más moderada y el bajón que viene después también es más suave. En la práctica, esto significa que si en su comida hay ensalada, legumbres o verdura cocida, comerlas primero, antes del arroz, antes del pan, antes de la carne con patatas, puede reducir el pico de glucosa de esa comida entre un 20 y un 30%. No es tan espectacular como moverse después de comer, pero suma. Y sumar pequeñas mejoras una detrás de otra es exactamente lo que cambia el metabolismo a largo plazo.
Hay también algo que merece atención en cuanto a la hidratación. El agua desempeña un papel directo en cómo el cuerpo maneja la glucosa. Cuando una persona está bien hidratada, los riñones pueden filtrar mejor el exceso de glucosa. La sangre tiene una viscosidad más normal y la glucosa se distribuye y metaboliza de forma más eficiente. Por el contrario, cuando hay deshidratación, aunque sea leve, la concentración de glucosa en la sangre sube simplemente porque hay menos líquido diluyendo lo mismo. Esto no significa que beber agua baje el azúcar de forma espectacular. Significa que estar bien hidratado evita que el azúcar suba más de lo necesario. El hábito de beber un vaso de agua antes de cada comida, además de ayudar a la digestión, tiene un efecto positivo sobre la regulación del azúcar. Y para las personas mayores, en las que la sensación de sed a menudo está menos activa que en los jóvenes, recordar beber aunque no se tenga sed es especialmente importante. Pasemos a un aspecto que suele pasarse por alto completamente. El momento del día en que se come también importa. El ritmo circadiano, que es el reloj interno del cuerpo que regula el sueño, la vigilia y muchas otras funciones, también regula la sensibilidad a la insulina. Por las mañanas y a primera hora de la tarde, el cuerpo es generalmente más sensible a la insulina. Puede manejar la glucosa con más eficiencia y necesita liberar menos insulina para hacer el mismo trabajo. A última hora de la tarde y por la noche, esa sensibilidad disminuye. Esto significa que exactamente la misma cantidad de pasta o de arroz, comida al mediodía, produce un pico de glucosa menor que si se come a las 10 de la noche. No estamos diciendo que haya que cenar a las 5 de la tarde como en algunos países del norte de Europa, pero sí conviene saber que las cenas copiosas y tardías, seguidas de quedarse en el sofá viendo la televisión, son la combinación menos favorable para el metabolismo que existe. Una cena más ligera y más temprana, cuando sea posible, combinada con un pequeño paseo después, puede marcar una diferencia notable en cómo uno se siente al día siguiente. Todo esto que hemos ido descubriendo a lo largo de este programa no son trucos ni atajos, son principios básicos de cómo funciona el cuerpo humano. Principios que existían antes de que hubiera pastillas para la diabetes, antes de que hubiera análisis de sangre, antes de que hubiera medicamentos. Nuestros abuelos no sabían nada de glucosa, ni de insulina, ni de mitocondrias. Pero muchos de ellos se movían después de comer por costumbre, porque la vida les exigía hacerlo. Recogían el campo, fregaban a mano, subían escaleras, iban al mercado a pie. Y ese movimiento constante y natural mantenía sus células sensibles a la insulina casi sin que ellos lo supieran. El problema de la vida moderna no es que seamos menos disciplinados. El problema es que la tecnología nos ha hecho cada vez más sedentarios y el cuerpo sigue siendo el mismo que era hace 200 años, diseñado para moverse y cuando no se mueve sufre las consecuencias. La respuesta no es odiar la tecnología, es entender dónde estamos y compensar de forma inteligente. Por eso cada cosa que hemos hablado hoy puede hacerse dentro de una vida completamente normal y moderna. El levantamiento de talones en la silla se puede hacer mientras se mira el móvil. El paseo corto se puede hacer hablando por teléfono. Las sentadillas se pueden hacer mientras se espera el café. La recogida de cocina ya la estaba haciendo de todas formas. No hace falta reinventar la vida. Solo hace falta entender el momento en que el cuerpo más lo necesita. Y ese momento es ahora mismo, en los minutos que siguen a cada comida. Si hay una sola imagen con la que quiere quedarse después de escuchar o leer todo esto, que sea esta. Después de cada comida, su cuerpo tiene una pregunta urgente que hacerse. ¿A dónde va este azúcar? Si usted está quieto, la respuesta es la grasa y el sobreesfuerzo del páncreas. Si usted se mueve, la respuesta es los músculos y la energía. Usted decide la respuesta con lo que hace en esos primeros 15 minutos después de levantarse de la mesa. Ahora bien, hay algo más que merece explicarse porque aparece en la consulta médica una y otra vez. Mucha gente confunde el bajón de energía después de comer con una señal de que ha comido bien, de que está digiriendo, de que el cuerpo está haciendo lo suyo. Y sí, parte de eso es verdad.
la digestión requiere energía. Pero existe una diferencia muy clara entre el cansancio natural y suave que puede sentirse 1 hora después de comer y ese bajón brusco que deja a la persona sin poder funcionar a las 3 de la tarde. El primero es normal, el segundo es una señal. Y esa señal dice que el azúcar está subiendo demasiado rápido y bajando demasiado rápido. No es algo que haya que aceptar como inevitable con la edad, es algo que se puede modificar. Hay también una confusión muy frecuente con respecto a los alimentos. Muchas personas creen que si no comen dulces ni azúcar directamente, no tienen por qué preocuparse por los picos de glucosa. Pero el arroz blanco, el pan blanco, la pasta, las patatas fritas, incluso ciertos cereales que se anuncian como saludables, todos ellos se convierten en glucosa con una rapidez sorprendente. El índice glucémico de un trozo de pan de barra blanca española, por ejemplo, es comparable al de una cucharada de azúcar. Esto no significa que haya que dejar de comer pan. Significa que lo que se hace en los 15 o 20 minutos después de comer ese pan importa muchísimo. Y eso es algo que está enteramente en sus manos, sin depender de ningún médico ni de ningún producto que haya que comprar. El Hospital Clínic de Barcelona, junto con otros centros especializados en metabolismo y enfermedades cardiovasculares, ha publicado en los últimos años recomendaciones que coinciden en un punto fundamental. La actividad física ligera después de las comidas es una de las intervenciones con mejor relación entre esfuerzo y resultado para la salud metabólica en adultos mayores. No es el único factor. La alimentación importa, el sueño importa, el estrés importa. Pero si hay una sola cosa que se puede empezar a hacer hoy mismo y que va a notar en el cuerpo en menos de 2 semanas, es esa: moverse después de comer. Y no hace falta hacerlo perfectamente desde el primer día, no hace falta ir al gimnasio, no hace falta comprarse nada, no hace falta seguir un programa especial. Basta con empezar con algo pequeño, un paseo de 5 minutos por el pasillo de casa, 10 levantamientos de talones sentado en la silla del comedor, recoger los platos antes de sentarse en el sofá. Cualquiera de estas cosas, hecha de forma regular después de cada comida, empieza a cambiar la manera en que el cuerpo responde a la glucosa y con el tiempo ese cambio se acumula. Las células se van haciendo más receptivas a la insulina. El páncreas va necesitando trabajar menos. El ciclo de pico y caída se va suavizando y la persona empieza a sentirse diferente, más ligera, más lúcida, con más energía en la segunda mitad del día, con menos necesidad de ese dulce de urgencia a media tarde. Hay algo más que merece mencionarse y es la gestión del estrés. El cortisol, que es la hormona que el cuerpo produce cuando está bajo presión, también eleva el azúcar en sangre. Esto tiene sentido desde el punto de vista evolutivo. En situaciones de peligro, el cuerpo necesita energía disponible de inmediato. Pero el problema es que en la vida moderna el estrés es crónico y el azúcar que sube por el cortisol no se usa para huir de ningún depredador, se queda ahí circulando y suma a los picos que ya produce la alimentación. Por eso las personas que viven bajo mucha tensión, ya sea por preocupaciones familiares, por problemas económicos, por duelos o por cualquier otra situación difícil, tienden a tener el azúcar en sangre más desregulado aunque coman exactamente lo mismo que alguien sin ese estrés. No hay que resolver todo el estrés de la vida para mejorar el metabolismo, pero sí vale la pena saber que el movimiento después de las comidas también ayuda a metabolizar el cortisol. El músculo que trabaja no solo quema glucosa, también regula la respuesta al estrés. Un paseo tranquilo después de comer no es solo bueno para el azúcar. Es bueno para los nervios, para la mente, para el humor. Otro aspecto que conviene aclarar es el del sueño. La falta de sueño interfiere directamente con la sensibilidad a la insulina. Cuando una persona duerme mal durante varios días seguidos, su cuerpo necesita liberar más insulina para hacer el mismo trabajo.
Exactamente el mismo mecanismo que lleva a la resistencia a la insulina, pero acelerado. Por eso muchas personas que empiezan a dormir mejor notan casi de inmediato una mejora en su energía de media tarde. Y al revés, las que tienen un nivel de azúcar muy desregulado, a menudo duermen peor porque el cuerpo pasa la noche intentando gestionar desequilibrios. Es un ciclo. Y una de las formas de romperlo es por cualquiera de sus extremos. Moverse después de comer ayuda al sueño. Dormir mejor ayuda al azúcar. El azúcar más estable ayuda a moverse con más ganas. Todo está conectado. Antes de pasar al resumen de hoy, quiero hablar de algo que tiene que ver con la visita al médico, porque todo lo que hemos explicado hoy es información para entender mejor el propio cuerpo y para tomar mejores decisiones en el día a día, pero no sustituye a la consulta médica. Si usted tiene síntomas que le preocupan, si nota un cansancio excesivo que no mejora, si tiene mucha sed o ganas frecuentes de orinar, o si sus análisis de sangre muestran algún parámetro fuera de rango, hable con su médico. Pregunte específicamente por la glucosa en ayunas y, si le parece bien a su médico, por la hemoglobina glicosilada, que es un análisis que mide el nivel medio de azúcar en sangre durante los últimos 3 meses. Es una herramienta muy útil para detectar tendencias antes de que aparezcan los síntomas. Y si ya está tomando medicación para el azúcar, no cambie nada sin consultarlo primero. Todo lo que hemos hablado hoy puede complementar muy bien un tratamiento médico, pero no debe reemplazarlo. Y si ya toma algún suplemento, ya sea magnesio, berberina u otro producto que haya visto recomendado en algún sitio, eso también es una conversación que debe tener con su médico farmacéutico antes de empezar, no con ningún programa de video o audio. Lo que sí puede hacer hoy mismo, sin esperar ninguna cita ni pedir ningún permiso, es levantarse después de comer y moverse durante 10 minutos. Eso no requiere receta, no requiere diagnóstico previo, requiere solo una decisión. Resumamos lo que hemos visto hoy, porque merece quedarse grabado con claridad. Lo que ocurre después de cada comida no es un accidente, es un proceso muy concreto. La glucosa entra en la sangre, el páncreas libera insulina, la insulina mueve la glucosa a las células. Si los músculos están activos, la glucosa entra en ellos directamente, sin necesidad de mucha insulina. Si los músculos están quietos, la glucosa se acumula y el páncreas tiene que trabajar muchísimo más. Con el tiempo, ese exceso de trabajo desgasta el páncreas. Las células se vuelven resistentes a la insulina. El ciclo de subida y bajada de azúcar se hace más pronunciado y la persona vive con fatiga, con antojos, con poca energía en la segunda mitad del día sin entender por qué. La solución no está en comer menos, aunque comer mejor siempre ayuda. La solución está en moverse en el momento correcto. Los 90 minutos después de cada comida son la ventana más importante del día para el metabolismo. Y dentro de esa ventana, cualquier movimiento cuenta. El sóleo, ese músculo profundo de la pantorrilla, es especialmente eficiente retirando glucosa de la sangre. Activarlo con los levantamientos de talón mientras está sentado puede reducir el pico de azúcar a la mitad. Un paseo de 10 minutos produce un efecto similar. 10 sentadillas lentas antes de sentarse en el sofá también ayudan. Y recoger la cocina justo después de comer, en lugar de esperar, es tanto un hábito saludable como una estrategia metabólica. No se trata de hacer todo a la vez, se trata de empezar con algo. Lo que sea, hoy. Después de la próxima comida, Nemesio empezó recogiendo los platos. 3 semanas después, ya no necesitaba el chocolate de las 4. Y su médico, en la siguiente revisión, notó algo diferente en él. No en los análisis que tardaron más en cambiar, sino en su cara, en su postura, en la manera en que hablaba de sus nietos y de los planes que tenía para el fin de semana. Eso es lo que en realidad estamos persiguiendo, no un número en un papel, sino más vida dentro de la vida. Si lo que hemos compartido hoy le ha resultado útil, le pedimos que lo comparta con alguien a quien aprecie, con un familiar, con un amigo, con un vecino.
porque esta información cambia cosas cuando llega a las personas correctas en el momento correcto. Y si tiene preguntas, si tiene curiosidad por algún tema relacionado con la salud que no hemos abordado todavía, puede hacérnoslo saber. Estamos aquí para eso, para acompañarle, para explicarle, para que entienda lo que pasa dentro de su cuerpo y pueda tomar las mejores decisiones posibles con la información que tiene. Cuidarse no es complicado cuando se sabe cómo, y usted acaba de dar un paso en esa dirección. Un pequeño cambio hace una gran diferencia.